Muy buenas a todos, hoy 19 de marzo del 2025. No me podía resistir ya más después de 3 semanas lloviendo, teníamos que venir al campo, he estado viendo unos cortadores que tenemos allí y me he venido a los olivitos chicos que estuvimos cortando, que estuvimos preparando, plantando, porque teníamos un problema de una cárcava gigantesca que viene de años atrás y la estamos tratando de controlar con sistemas poco caros o digamos eficientes desde el punto de vista económico. En este vídeo te enseño cómo está evolucionando con el agua de lluvia año tras año. Esta es la parcela de olivos chiquitos. Este año, por problemas con el tractor, pues tenía bastante hierba, le tuvimos que pasar la grada de discos. Y me decían el otro día, aquí hay sobre un 10% de pendiente más o menos, me decía el otro día un compañero que con el sistema de control de la hierba que nosotros teníamos, que con 4 gotas se iba a ir, que se iba el agua, ¿vale? Fijaros, después de 240 litros que han caído aquí y días de mucha agua, sin noches de 37, de 41, aquí no se ha ido ni gota de agua. ¿Por qué? Porque no es lo mismo labrar con hierba que labrar sin hierba. ¿Veis? El suelo está perfectamente aglutinado, está perfectamente estructurado. ¿Veis? La hierba está uniendo ese suelo y cero escorrentía. Aquí tenéis los olivos, hay algunos, aquí hicimos una prueba de manejo del suelo un poco rara y la verdad que nos costó tener que replantar bastantes olivos. Y este olivo, por ejemplo, no llega al año, esto se plantó en primavera del año pasado y este se plantó, los que veis más chicos son porque se tuvieron que trasplantar. Vamos, replantar mejor dicho. Y los más grandes, como este, pues son olivos que tienen del finales de octubre del 2023. Entonces, sí que tienen año y medio. A lo que venimos. Os voy a poner una imagen que mi compañera Laura os va a poner ahora de cómo estaba este regajo o cómo estaba esta cárcava. Esto viene aguas arriba, pues está todo de no laboreo, algunos con cubierta vegetal, otros sin cubierta vegetal, y por aquí pasa muchísima agua. De hecho, aquí hemos visto lluvias de 40 litros y esto está corriendo el agua. Entonces el vecino, con buen criterio, corrigió su cárcava a través de diques de hormigón. ¿Cuál es el problema de los diques de hormigón? El problema de los diques de hormigón es que aguas arriba para muy bien y son muy duraderos, pero aguas abajo el agua coge muchísima velocidad, porque el hormigón es una superficie prácticamente impermeable y tiene un coeficiente o la velocidad de el agua por esa superficie es elevada. Entonces, estos diques de hormigón hay que hacerlos cuando se le pone una cubeta de disipación. Aquí vais a ver cómo estaba este agujero pues hace 6 meses o 5 meses antes de la lluvia, esto está en verano. Aquí lo que hemos intentado hacerlo es controlar esta escorrentía mediante el uso de tierra propia del sitio y en lugar de utilizar geotextiles, que creo que vamos a tener que irnos a geotextiles, hemos utilizado fardos. Esto tiene una colocación específica para que la tierra de dentro pues no se pierda. Entonces ha funcionado al 60 o 70%. Este regajo pues está prácticamente, vamos, esto no tiene ni la mitad de agujero que había aquí, pero sé que todavía tengo que conseguir muchas mejoras al respecto. Voy a intentar utilizar geotextiles. Fijaros que hemos intentado utilizar piedras, las piedras sueltas no valen. Tenemos que utilizar geotextiles, tenemos que utilizar una estructura que sea un poquito más rígida, pero lo importante de esa estructura es que sea filtrante, es decir, que el agua pueda pasar sin romper. Y además que aguas abajo tengamos una cubeta de disipación y esa cubeta de disipación evite que la energía del agua no erosione, que es lo que ocurre, que aquí viene el agua con mucha velocidad, ahí no había cubeta de disipación y eso erosiona y al final lía lo que había aquí. Siguiente estrategia que nosotros utilizamos es los bordes pegados al arroyo, por supuesto, ni se labran ni se tocan, lo único que se hacen es desbrozar con el objetivo de que aguante la tierra lo máximo posible. Aquí hicimos otro dique, ahí más para abajo donde está toda esa tierra, dique de tierra como veis, con un manto, con un fardo, como lo llaméis. Veis cómo se ha parado el agua y el agua al pararse también sedimenta todo lo que es la tierra. Entonces, con la tierra del vecino, por una incorrecta gestión de su suelo, estoy llenando yo la cárcava que tengo aquí. Yo siempre trato de conseguir soluciones baratas y eficientes. Yo lo que no quiero es, yo sé que aquí gastándome un dineral, lo dejo esto llano como una autovía.
pero eso no se trata de esto. Aquí puedo traer 50 camiones de tierra y dejarlo esto llano, pero eso no es así. Tenemos que buscar la viabilidad, ¿veis? Esto se le hizo su poquita inclinación. Este ha aguantado mucho mejor que aquel, porque aquel es el que se lleva el primer golpe. ¿Veis? Estoy andando por encima del dique, ¿veis? Entonces esto se le ha hecho su inclinación así para que tenga su cubeta y el agua rebose por ahí. Esto a la siguiente operación será llevármelo más para atrás y elevarlo otro poquito, siempre echándolo un poquito para atrás, para que las aguas que caigan sobre este dique. Este dique ya está asentado y entonces voy subiendo diques, digamos, hacia atrás. Esa es la idea. Veremos a ver cómo lo hacemos. Eso lo vamos a hacer en verano, porque ahora mismo ahí no hay quien meta la pala de una retroexcavadora para hacer eso. Más para abajo, aquí esto es un olivo antiguo que había aquí, que se cayó dentro, y fijaros que ni se ve la cruz. Y la cruz podía tener 2 metros, y ahí había un agujero de 2 metros perfectamente, y ahora está totalmente tapado. Mirad. Aquí ya se puede pasar andando perfectamente, incluso con el tractor se puede cruzar. Y aquí era imposible, vamos, ni plantearse poder cruzar. ¿Veis? Se queda el agua embalsada. Ese embalsamiento de agua lo que hace es que los sedimentos que trae del agua de aguas arriba va sedimentando hasta que lo va tapando. ¿Veis? Ahí puede haber ya un desnivel de 1 metro más o menos, cuando aquí había... Tengo una foto hecha hace muchos años, cuando estaban los olivos chiquitos, y estuvimos haciendo pruebas de hidrología, porque siempre me ha gustado mucho el control de cárcavas. Y la verdad que ahí había un agujero increíble, si te caías te mataba. Fijaros el dique, ¿veis? Eso hace una especie de geotextil, pero me he dado cuenta que las arcillas son tan pequeñas y estas tierras son tan arcillosas que cuelan, que las arcillas también se las suele llevar. Entonces, para que fije mejor, necesitamos utilizar textiles que sean un poquito más tupidos, ¿vale? Estas mallas que son tan claritas, pues la verdad lo que hace es que esa arcilla que me puede servir para tupir y hacerlo más rígido, pues me fastidia un poco. Aquí se le hizo una cubeta de disipación, que fijarlo bien que ha funcionado. El agua venía por aquí y lo que hace es que no erosiona. Mirad qué bonito están las plantitas, están empezando a brotar ahora. Y aquí aguas abajo ya de esto ya se arregló con otros diques, y fijaros que aquí ya se puede cruzar sin ningún problema. El agua viene más o menos con poca, o con la velocidad que tenga que venir, pero viene sobre la hierba, ¿veis? Entonces aquí pues se mantiene, la hierba lo que me está haciendo es frenar el agua e intentar que pierda la máxima velocidad posible, pierda energía, y de esta manera pues vamos a ver si somos capaces de terminar de arreglar esto. ¿Por qué estoy tan empeñado en arreglar esto desde un punto de vista económico? Porque de lo contrario, a ver que me están llamando ahí, porque de lo contrario esto, hay muchas fincas que están muy erosionadas y necesitan mucho dinero para corregirlo, pues podemos tener graves problemas económicos al final que no compensa. Entonces, haciéndolo de una manera más o menos económica, con los medios propios de la finca, o con los recursos propios de la finca, podemos llegar a conseguir pues que todos estos problemas se vayan solucionando con el paso del tiempo. Lógicamente, la tierra que aquí se ha perdido en este arroyo, pues tendrá que provenir de la finca del vecino aguas arriba, y eso contando que los vecinos no gestionen correctamente su suelo. Si lo gestionan correctamente y el agua que viene es agua limpia, pues lo que hacemos es evitar que se erosione más, pero no evitamos que se pierda o que se nos llene de sedimentos de los vecinos.